Bienvenidos a una nueva emisión de Consumidores en Acción. Se acerca el Día del Consumidor. El próximo 15 de marzo es el Día del Consumidor y hay una agenda muy amplia en relación a este tema. Para eso hoy invitamos a Antonio Salinas, jefe de la Oficina Municipal del Consumidor. Y bueno, para contarnos, ¿no?, qué se viene haciendo y cuáles son las perspectivas para celebrar en este mes de marzo una agenda muy variada sobre las actividades por el Día del Consumidor. Como siempre también le damos la bienvenida a nuestra columnista de siempre, Valeria Baccaro, de la Oficina de Asesoría al Consumidor. Bienvenidos a los dos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Bueno. Mucho gusto. Bueno, sí, la realidad es que estamos hoy aquí celebrando. Estamos presentándoles en nuestro espacio y en este programa de Consumidores en Acción a quienes nos siguen ya desde hace un año, que también vamos a celebrar entonces este primer año de ediciones de este ciclo, en el cual brindamos herramientas para las personas consumidoras para que no vulneren sus derechos. Y como justamente nos convoca este compromiso que venimos asumiendo desde hace muchísimos años, hemos decidido invitar al jefe de la Oficina Municipal del Consumidor, muchos lo conocen como Tony Salinas, para que nos presente, bueno, un poco el recorrido de estos 30 años de la oficina municipal, que muchas rosarinas y rosarinos conocerán, están allí en la peatonal Córdoba, y también ver cuáles son los desafíos que tenemos por delante quienes estamos al frente de los organismos para continuar en los problemas actuales que tiene el consumo. Y esos problemas actuales creo que forman parte de la agenda, ¿no es cierto, Tony? Es así. Primero que nada, Valeria, bueno, gracias por la invitación y felicitaciones por este año de trabajo en lo que hace a la comunicación de los derechos de los y las consumidoras. Ustedes saben que el derecho al consumidor muchas veces está consagrado, pero no está hecho operativo, es decir, están en las leyes, están en los compendios normativos, incluso la Constitución consagra los derechos de los consumidores y las consumidoras, pero muchas veces después el consumidor, solo yendo a entablar una relación de consumo, o no conoce el derecho que le asiste o es vulnerado por la otra parte de la relación de consumo. Así que trabajos como el que hacen y desarrollan ustedes son centrales, así que felicitaciones por ello y a por muchos años más en esta tarea. Como bien decía Valeria, estamos prontos a cumplir 30 años en la Oficina de Defensa del Consumidor de Rosario. Vos sabés que la Oficina de Defensa del Consumidor de Rosario es pionera y un poco vanguardia en su forma. Es una ordenanza que se crea la oficina en el año 1992, incluso antes de la ley e incluso antes de la reforma constitucional, por ende está cumpliendo 30 años y además es medio única en el sentido que depende, o sea, está en la órbita del Consejo Municipal y no del Ejecutivo Municipal, que esto lo hace distinta a muchas otras oficinas del país. Un poco lo que hablábamos con los trabajadores y trabajadoras, a quienes de paso mando un gran abrazo y un gran saludo, porque son ellos y ellas las que día a día atienden. Miren, en el 2021 recibimos 11.700 rosarinos y rosarinas que fueron ahí a hacer denuncias, reclamos, audiencias, y son los y las trabajadoras de la oficina quienes los reciben. Yo siempre les digo la misma broma a los compañeros trabajadores: a esta oficina se viene enojado. La condición de venir a una oficina de defensa del consumidor es estar enojado o enojada e ir muy, muy caliente, si me permiten la palabra más llana, con una situación de vulneración de un derecho propio o colectivo. Entonces, llegar ahí es atender, es empatizar, es acompañar, es asesorar y también hacer operativos derechos, como decía antes. Tenemos una agenda muy intensa, que ahora si quieren la vamos a ir charlando, sobre el marco que le vamos a dar a esta celebración por los 30 años. En primer lugar, decir que durante estos 30 años han pasado unos 8 jefes y jefas, así que es el lugar que yo hoy ocupo, me ha tocado desarrollar esta tarea.
Antes han pasado 8 jefes y jefas de la oficina que le han dado su impronta, que han colaborado en esta historia que tiene la oficina, así que en primer lugar lo que vamos a hacer es homenajear a ese paso de todos los jefes y jefas de la oficina en estos 30 años que han perfilado esto que hoy es una oficina, entiendo yo, y humildemente, bastante importante y trascendente en el cotidiano de la ciudad de Rosario. Sí. Sí, no, simplemente decir que hemos trabajado muchísimas veces codo a codo con la oficina municipal y esos jefes y jefas han promovido en la ciudad de Rosario interesantes campañas. En una época, por ejemplo, hemos llevado adelante reclamos colectivos a través de las sumas de tarifas de gas, lo que conocimos por el tarifazo. También se ha recepcionado muy correctamente y eficazmente a quienes son usuarios de las telefonías, ¿no? Allí se destaca la presencia de Lina Morán, nuestra querida Lina Morán, que también aprovechamos para mandarle un saludo, que bueno, ahora también está tratando uno de los temas que agitan los reclamos de las y los consumidores, que es el tema de robo de cable. Exactamente. Por lo tanto, está teniendo la oficina municipal, Tony, te lo quiero decir nuevamente, una presencia muy importante en esta ciudad de Rosario, justamente dando respuestas o conteniendo, como bien vos decís, a esos consumidores y consumidoras enojados, que también me atrevo a sumar, Tony, un perfil de consumidor, ¿no? Porque si bien todos y todas somos consumidores, y es una frase trillada, no todos y todas sabemos accionar frente a ese enojo y llevar adelante el reclamo. Por eso es tan importante estos espacios para conocer dónde y cuándo llevar adelante las reclamaciones, que decimos siempre, transformar la queja al reclamo, ¿no? Que no sea simplemente quejarnos, sino también poder llevar adelante eso. Y los jefes y jefas que han pasado por la oficina han dejado todo su impronta, así que te felicito y me pone muy contenta que los podamos volver a ver allí entonces en esa celebración. Buenísimo. Bueno, mira, te sumo 2 cositas, Vale, que me parecen imprescindibles de lo que vos decías. La primera tiene que ver con que estamos intentando impulsar desde la oficina que la lógica del reclamo se transforme en una lógica de intentar hacer operativos derechos. Es decir, el reclamo es importante en tanto subyace en ese reclamo un derecho consagrado pero no operativo. Entonces, ¿cuál es el trabajo, o por lo menos cuál es el impulso que le queremos dar desde esta gestión? Tiene que ver con decir, todo reclamo, tratar de transformarlo en la operatividad de un derecho que ya está consagrado, pero evidentemente si el usuario, el consumidor, siente vulnerado ese derecho es porque no está siendo operativo. Entonces, un poco esa es la tarea. Y respecto del perfil del consumidor y la consumidora, comparto 100% esto que vos decías, y por ende también un perfil que le queremos impulsar a la gestión tiene que ver con salir a buscar a esos usuarios y consumidores que no llegan solos o solas a la oficina que está en Córdoba 852 o a través de las redes sociales, que también es un perfil, como bien decía Vale, algún sector social determinado, algún perfil etario determinado. Entonces nosotros queremos salir, queremos ir a vecinales, centros de jubilados, centros comunitarios, barrios populares, a llevar la oficina. Vamos a desarrollar un sistemita que se llama oficina móvil, le decimos cariñosamente, no es más que montar computadoras y nuestro material de trabajo en autos para poder asistir y llegar a los lugares donde hoy no está llegando la oficina, porque estos 11.760 reclamos, si nosotros los analizamos con esto que les decía, perfil socioeconómico, perfil etario, nos van a dar un perfil de consumidor y consumidora, y queremos salir a buscar a los otros y otras y otros que no están llegando hoy a la oficina. Sí, que seguramente tiene que ver con la situación de distancia, de accesibilidad a Internet y demás cuestiones, ¿no? Absolutamente. Zonas por ahí un poco más vulnerables. Totalmente. Hay mucho de eso. Es muy interesante esa movida de ir a los barrios, ¿no? y hacer llegar esta oficina a los lugares donde la gente no puede acceder. Exacto. Vos sabés que hay algo que venimos discutiendo mucho también con algunos compañeros y compañeras de la oficina, que tiene que ver con que en un mundo y en un sistema donde todo se ha volcado a la mercantilización de la vida y a las relaciones de consumo, el consumo lo ha abarcado casi todo. Hay muy pocas relaciones interpersonales hoy que no estén mediadas por el consumo. Entonces, un poco trabajar desde la perspectiva de derecho y desde la perspectiva del derecho colectivo, es algo que aprendí de Alberto Muñoz, estos derechos humanos de tercera generación, que son en definitiva los derechos del consumidor y la consumidora. Accionar en función y en pos de eso significa justamente brindar derechos que son colectivos, que son de los pueblos, que son solidarios. Entonces, a eso nos vamos a abocar un poco. Y para eso hemos desarrollado una agenda
bien intensa que hemos dividido marzo, hemos forzado la división de marzo en 5 semanas, tiene 4, pero la hemos forzado a dividirla en 5 porque no nos entraban todos los temas que queríamos abordar. Entonces, lo que hicimos fue, si me permiten, lo digo bien Sí, sintéticamente, pero dividir esto en 5 semanas de trabajo, donde la semana 1 se la hemos dedicado a los inquilinos e inquilinas. Ustedes saben que están atravesando una situación muy compleja, sí, y alrededor del 20% de los rosarinos y rosarinas alquilan. ¿Vieron? A veces parece que son minorías los que tienen estos problemas, y la verdad que somos mayoría, somos muchos los que y las que alquilamos en Rosario, y ese 20% hoy tiene serias dificultades a la hora de acceder a la vivienda. No sé, yo siempre insisto que la vivienda de alquiler es una de las formas de consagrar el derecho a la vivienda. Entonces, el Estado y todas las reparticiones del Estado tienen que accionar fuertemente en que alquilar sea una posibilidad real, sea asequible, dice Naciones Unidas. Es decir, no que sea gratis, pero al menos que pagar por la vivienda no me comprometa el acceso a otros derechos. Eso es la definición de asequibilidad, y es lo que entendemos nosotros humildemente que tiene que tener el derecho a la vivienda. Entonces, hemos trabajado en la confección de un manual que presentamos ayer, que me olvidé de traerlos, pero se lo comprometo para la próxima, y de paso meto el gancho para que me vuelvan a invitar, que es el manual del inquilino y la inquilina. Es un manual básicamente donde compendiamos de manera sintética y fácil y accesible la información que está compendiada y consagrada en la ley 27551, que es la ley de alquileres, que está muy bastardeada, que está discutida públicamente, pero que básicamente hoy está operativa, pero no se está cumpliendo. 5 de cada 10 reclamos que nos ingresan a la Oficina Municipal del Consumidor relatan incumplimientos de esa ley. Entonces estamos diciendo que la ley no funciona, pero en definitiva a mí me surge la pregunta si es que no funciona o que no la estamos llevando adelante. Entonces, el capítulo inquilinos, ayer estuvimos con la gente de la Federación Universitaria de Rosario, largando también una encuesta de estudiantes inquilinos. Bien. Ustedes saben que el perfil del estudiante que llega a Rosario a la hora de volver a la presencialidad en la universidad requiere vivienda de alquiler. Totalmente. Y hoy o no hay o están carísimas. Entonces los pibes y las pibas están teniendo un gran problema. En eso estuvimos trabajando durante toda la semana pasada, y ayer presentando este manual y esta encuesta, que está abierta hasta el 31 de marzo. Les invito después a compartir el enlace de la encuesta para que todos aquellos que nos miran y son estudiantes inquilinos lo puedan hacer. La idea es seguir con esto, porque no solo los estudiantes alquilan, y ahí también hay una mentira que siempre intenta como marcar a fuego el mercado inmobiliario, diciendo, bueno, son los jóvenes, los que tienen problemas con el alquiler son los jóvenes, y eso es una flagrante mentira. Los trabajadores y las trabajadoras alquilan, los jubilados y jubiladas alquilan, y nos llegan a la oficina muchos adultos mayores que con lo exiguo de sus jubilaciones tienen que además afrontar el alquiler. Entonces eso es una problemática que estamos empezando a abordar. Lo hicimos con la FUR para discutir el estudiante inquilino. Nos aliaremos y alianzaremos con sindicatos para hacer la encuesta del trabajador inquilino, y nos interesaría que todos los sindicatos de la ciudad también hagan extensiva la encuesta a los trabajadores inquilinos, y luego lo haremos lo propio con centros de jubilados para determinar cuáles son las principales problemáticas del adulto mayor que alquila en la ciudad de Rosario. Esa es la semana 1. Estoy haciéndola muy larga. Ustedes me dicen. Está muy bien. Aparte me parece esencial esta etapa de diagnóstico que ustedes están haciendo. O sea, no solo un relevamiento, sino también un diagnóstico de cuáles son las problemáticas más frecuentes, que si bien las podemos llegar a conocer, creo que requiere de un estudio pormenorizado y también, como bien lo decís, etario. No es lo mismo el joven, no es lo mismo el adulto mayor, no es lo mismo el trabajador en blanco, el trabajador que no está en blanco. Exacto. Y requiere también de otra cuestión que quizás lo vinimos demorando en estos 2 años de pandemia, que era una problemática que los jóvenes quizás se quedaron en sus lugares, en sus pueblos, en sus distintos comunas, para decirlo también de alguna forma. Y bueno, y ahora ya en una situación de mayor normalidad o presencialidad en las clases y en las aulas, requieren desde ya que tengan que... Bueno, entonces, lo que ahora nos pone en una posición mejor frente a quienes estamos como profesores y docentes de dar una presencialidad, también los ubica a ellas en este problema y a ellos en estos problemas. Así que desde ya que vamos a compartir el enlace y vamos a pedirle a nuestros oyentes y televidentes que por favor la completen. Perfecto, muchas gracias por eso. La semana 2, que es esta que estamos transcurriendo, vamos a abordar la problemática de las relaciones de consumo y género. Ustedes saben que la lucha heroica de las mujeres de nuestro país ha puesto de manifiesto un montón de vulneraciones de derechos
que se hacían sobre todo y aún más con cuestiones de género y disidencias. Entonces, las mujeres de la oficina han elaborado una jornada de concientización que se va a desarrollar ahora en un ratito, hoy jueves en el Consejo, ahora, a las 12, en el Consejo Municipal, así que terminamos y nos vamos para allá, donde un poco se va a estar poniendo de manifiesto todas estas situaciones. Ley de talles, cuestiones del destrato o el no trato digno, como dice la 24240, a las disidencias a la hora de entablar relaciones de consumo, la cuestión de la publicidad y los estereotipos de los cuerpos, los estereotipos de belleza que también golpean mucho. Entonces, bueno, sobre toda esta problemática se va a estar discutiendo hoy, ahora en un ratito en el Consejo Municipal. En esta semana donde vamos a discutir las cuestiones de las relaciones de género, de las relaciones de consumo y el género, lo que vamos a estar hablando también tiene que ver con impulsar la ley de talles nacional. Ahí estamos trabajando como algunas articulaciones estratégicas con el INTI, con la gente que está desarrollando el Sistema Nacional de Talles y con ordenanzas locales rosarinas que promocionan a los comercios que impulsen y que abran las paletas, como se llama, de talles. Bien. Y tengan al menos 6 talles de cada prenda. Un poco vamos a estar impulsando unas ordenanzas que están aprobadas por el Consejo Municipal de Rosario. Y vamos a estar haciendo otra jornada bien interesante también respecto del programa Mi Pieza. Ustedes saben que el programa Mi Pieza es un programa de la Secretaría de Integración Sociourbana que busca como beneficiarias a todas las mujeres mayores de 18 años de los barrios populares. Argentina tiene 4.416 barrios populares, 112 ahí en Rosario, y todas las mujeres mayores de 18 que viven en los barrios populares pueden ser beneficiarias de este programa, que básicamente intenta impulsar el mejoramiento de la vivienda. Es decir, que puedan levantar una habitación para los niños, niñas, que puedan mejorar, que puedan cambiar las paredes de chapa por pared de ladrillo, por pared de material. Y ese programa es un gran programa que se está impulsando desde Nación, desde la Secretaría de Integración Sociourbana, que trae aparejado un gran problema también, que es algo muy habitual de muchos comerciantes, la verdad, que alteran las relaciones de consumo o que las transforman y las tornan desleales, que tiene que ver con que cuando salen grandes tandas de beneficiarias, aumentan en los corralones y ferreterías de esos barrios populares los precios de manera desmedida. Eso es un gran problema. Nosotros apenas arrancamos la gestión, firmamos un convenio con Fernanda Miño, que es la Secretaria Nacional de Integración Sociourbana, donde nos comprometimos desde la oficina a que en el próximo sorteo que se efectuó en febrero y que va a ser pagado ahora en marzo, poder hacer con ferreteros y corralones de barrios populares un acuerdo de precios, es decir, celebrar un convenio donde al menos ya tenemos 10, 15 corralones de la zona noroeste con los cuales nos vamos a estar juntando esta semana también para decir, bueno, estos son los precios de referencia, no alteremos el precio de referencia por la alta demanda, porque además son beneficiarias hipervulnerables. Claro. Entonces, tener como algunas relaciones de consumo un poco más cuidadas, empáticas y éticas. Ni más ni menos que éticas. Claro. La ética del consumo. Exacto. Otro tema. Así que ese va a ser otra de las actividades que nos enorgullecen y nos ponen contentos en esta semana en lo que hace a relaciones de consumo y género. Luego nos vamos a la semana 3, que es donde tenemos el evento central, lo decías vos al principio, el 15 de marzo tenemos el Día Internacional del Derecho del Consumidor y nos montamos sobre esa efeméride para celebrar los 30 años, lo vamos a estar haciendo en el recinto de sesiones del Consejo Municipal. Va a participar, lógicamente, la presidenta del Consejo, quien les habla en representación de la Oficina Municipal del Consumidor, y también tenemos la buena noticia y la primicia de que van a participar también las oficinas de defensa del consumidor, los responsables de defensa del consumidor de Nación y de Provincia de Santa Fe. Es decir, Juan Marcos Aviano, secretario de Comercio, y la doctora Albrecht, de Defensoría del Consumidor de Santa Fe, y Liliana Schmidt, de la subsecretaria de Defensa del Consumidor Nacional, que también va a ser todo un honor que contar con su presencia y que le va a dar marco a esta celebración que, como bien decía Valeria, vamos a mirar para atrás y homenajear todo el trabajo y el camino recorrido, pero también nos vamos a tomar el desafío de mirar para adelante y pensar cuáles son los desafíos que vienen. Yo siempre le digo a los compañeros y compañeras de la oficina, cuando se creó la oficina no había internet, no había teléfonos celulares, no había redes sociales. Claro. Imagínense cómo han cambiado las relaciones de consumo en estos 30 años. Entonces, un poco la idea va a ser que todo aquel que tome la palabra este 15 nos marque cuáles son esos próximos desafíos para los próximos 30 años en lo que hace
a las relaciones de consumo y al consumo en general. Eso va a ser la semana 3. Digo rápido la cuarta y la quinta. La semana 4 la vamos a destinar al área financiera. Ustedes saben que uno de los grandes problemas que tenemos tiene que ver con el crecimiento exponencial de los delitos virtuales, informáticos, telefónicos. Y según un informe de la oficina, más del 55% de las denuncias en este sentido que nos entran a la oficina las realizan mayores de 60 años. Es decir, los adultos mayores son sin duda los más vulnerables en este tipo de delitos. Exactamente, un colectivo hipervulnerable en esta situación, y por ende vamos a estar desarrollando durante todo el año un programa que inauguramos el 22 que tiene que ver con la prevención de delitos virtuales, informáticos y telefónicos en adultos mayores. Vamos a convocar unos 20, 25 centros de jubilado de nuestra ciudad, al recinto de sesiones también, donde Ariadna Cianmarello, del área financiera de la oficina, va a hacer una especie de capacitación. Vamos a lanzar también, así como tenemos el manual del inquilino y la inquilina, vamos a lanzar el manual del adulto mayor para prevenir todo este tipo de delitos informáticos, y vamos a estar haciendo ese evento que luego terminará y culminará con visitas a todos esos centros de jubilado para poder llevar el dispositivo de capacitación hacia todos los lugares. Por último, la última semana la vamos a dedicar a todo lo que hace a los servicios públicos. Ustedes saben que otro gran problema en la ciudad de Rosario, y creo que en todas las grandes urbes de nuestro país, tiene que ver con el acceso a servicios públicos. Nos preocupa el acceso no interrumpido en algunos sectores de la ciudad, en la mayoría de la ciudad, pero nos preocupa, o por lo menos a mí me preocupa todavía más, aquellos que todavía ni siquiera acceden. Hay 40.000 familias en Rosario, de las cuales el 98% no accede al agua potable de manera formal y el 97% no accede de manera formal a la red eléctrica de energía. Entonces, esas son deudas que entendemos tiene el sistema político, la democracia, con gran parte de nuestro pueblo, y son deudas también que tenemos desde la perspectiva del consumo y el acceso a derechos. Entonces vamos a tratar durante toda esa semana de abordar problemáticas referidas al agua, a la luz y a las telecomunicaciones. Como bien decía Valeria también, el robo de cables deja sin servicio a muchas zonas de la ciudad, y son otra vez también a veces los adultos mayores quienes más reclaman y requieren tener el servicio, por ejemplo, de la telefonía fija, que no deja de ser un derecho, pero que muchas empresas empiezan a descuidar por una cuestión absoluta de baja de la rentabilidad, pero que actúa en detrimento y vulnera un derecho porque que tienen. Los adultos mayores generalmente no manejan telefonía celular, por lo tanto el teléfono fijo es fundamental, quedan incomunicados totalmente con el... Y si les, ni hablar si tienen alguna emergencia o algo, es un servicio fundamental. Además se le suma el tema de el acceso de datos, ¿no? Que muchas veces tienen datos, que consumen los datos, y que al quedarse sin esos datos, la única posibilidad que tienen de comunicación es un teléfono fijo, o su servicio de emergencia les pide que tengan un teléfono fijo, un teléfono de telefonía básica fija, que quizás a quienes ya estamos más acostumbrados a la era del celular podemos prescindir sin que sea un servicio público esencial como lo era a comienzos de la oficina municipal, 30 años atrás, donde si nos vamos incluso más atrás, una propiedad valía más si tenía teléfono fijo, por ejemplo. Entonces, la realidad es que creo que esta evolución, ¿no es cierto?, de las relaciones de consumo que de alguna manera nos interpela a poder dar respuestas actuales, implica que tengamos que cambiar las lentes, ¿no? Quienes estamos detrás de estas oficinas, de este programa, también como Alejandra ya decíamos cuando hablábamos de género y diversidades, unos lentes color violeta, ahora tenemos que tener unos lentes con mayor aumento, con mayor detención de dónde se encuentra el problema, porque muchas veces, no sé si les pasa a ustedes, Tony, no entendemos ni siquiera nosotros dónde se genera el conflicto. Exacto. Lo que pasó con el tema de la billetera Ualá, ¿no? De tantos usuarios que vieron que sus billeteras virtuales de un día para el otro se vaciaron y no podíamos entender cómo se practica esa salidera digital, porque ahora ya no son las salideras bancarias a las que estábamos de alguna manera ya, diría, provistos de seguridad, de cámaras, de que los cajeros no se pudiese ver el dinero que una persona retiraba. Eso ya no existe, ahora el dinero se retira y no sabemos de dónde ni de qué manera. Exacto. Entonces, la interdisciplinariedad del derecho del consumidor, de sociología, psicología, ingeniería en sistemas,
también nos excede a quienes quizás por profesión no tenemos esos conocimientos. También es interesante comenzar a sumar esos actores, esas actrices a la mesa para poder dar respuestas detalladas a las preguntas que nos hacen las personas consumidoras. Y agrego otra cuestión más, que es lo que vamos a aportar nosotros en ese 15, cuando nos sentemos en esa mesa que por suerte hemos sido invitadas a participar. Uno de los desafíos que tiene la educación al consumidor es trabajar en el área de las emociones. Hoy hemos visto, digamos, que muchas de las situaciones que generan, como fue por ejemplo lo de Generación Zoe, otro tema, cómo los consumidores encuentran en esas, diría, relatos, en esos influencers, los sueños y las ilusiones de poder hacer que su dinero rinda cada vez más, porque la inflación hace que rinda cada vez menos. Entonces, trabajar en eso, ¿no? En que realmente dónde está la verdad y cuánto hay de influencia en la persona que nos está dando el mensaje, en pensar que la rentabilidad puede ser tan maravillosa cuando ninguna entidad bancaria da esos niveles, es otro de los desafíos que tenemos. Y ahí parece ser que si hacemos un relevamiento, estamos todas y todos, profesionales, adultos mayores, jóvenes, porque si uno tiene una posibilidad de que un negocio sea bueno y viene de la mano de un amigo, de un familiar, no lo va a dudar. Pero el tema es que tenemos que elevar ese mensaje a una esfera crítica, siempre y cuando tengamos las herramientas para poder hacerlo. Así que me parece que también la educación para las personas consumidores ya no es la misma que veníamos llevando adelante hasta el 2020. Tenemos que poner nuevos modelos, interpelar, debatir y sobre todo sumar todas estas miradas que también tienen que estar en el marco de las relaciones de consumo. Así que yo creo que es una agenda muy ambiciosa, muy apropiada y oportuna. Sí. Estaba, mientras Antonio repasaba todos los temas, y me iba acordando que todos y cada uno de esos temas los hemos trabajado aquí en este espacio, y bueno, ¿no? Qué interesante que desde la oficina se lleven adelante todas estas actividades que puedan ser accesibles para todos los consumidores y consumidoras, y bueno, poder, como siempre decimos desde acá, darle todas las herramientas para que puedan ser consumidores activos, inteligentes, que sepan tomar buenas decisiones para poder evitar un dolor de cabeza después, ¿no? Y también marcar este contraste, ¿no? De lo que vos mencionabas, de la cantidad de personas que aún no tienen acceso a los servicios esenciales, ¿no? Por un lado estamos hablando de la tecnología, de las billeteras virtuales, de todo lo que es el acceso al consumo a través de internet y demás, y por otro lado el contraste tan drástico que vemos personas que no tienen acceso a lo básico. Realmente esto es un llamado, ¿no? De atención hacia los responsables que tienen que hacerse cargo de tomar las decisiones para que estas personas tengan acceso a todas a esos servicios básicos elementales, pero más que básicos de cualquier ser humano que tiene derecho a poder gozar de ellos, ¿no? Así que bueno, una agenda realmente amplísima, muy interesante, y bueno, allí estarán para hacer todas estas actividades, ¿no? Junto con Valeria, con ese tema también súper interesante, porque bueno, esto de captar emocionalmente a los y las consumidores es un tema que hay que por ahí dar más herramientas y más información para que las personas puedan evaluar y no dejarse llevar por esas emociones de decir, uy, bueno, me salvo de un día para el otro con alguna actividad que sea de mucha rentabilidad y demás, y saber dónde digamos, hacer foco y dónde tomar buenas decisiones para no ser vulnerados en los derechos de los consumidores. Sumamente importante. Exactamente, suscribo 100% el análisis de ambas. Digo, me parece que también desde el derecho y la defensa del y la consumidora tenemos que empezar a hacernos preguntas. Creo que vivimos cada vez más en un sistema que empieza a descartar a cada vez más parte de la población, pero por otro lado también el sistema de las publicidades, las ofertas y el bombardeo por redes sociales, por los medios de comunicación, tiene que ver a querer cada vez consumir más. Pero al mismo tiempo descarto del mundo laboral, del mundo de la inclusión, al 50%. Hoy Argentina tiene un 40% de pobreza. Sí. Hay algo ahí que no va a funcionar, o por lo menos que tenemos que empezar a comprometernos para tratar de cambiar y hacer que esta vida en sociedad, que esta vida en comunidad sea un poco más ordenada, más justa, más equitativa y más ética
como aportaba Valeria. Yo creo que el entusiasmo que tiene, o por lo menos que tenemos a la hora de asumir este nuevo desafío, tiene que ver con, desde la perspectiva del derecho y la defensa de los y las consumidoras, generar inclusión, aportar a la igualdad, aportar a la equidad, que creo que es básicamente lo que tiene que hacer una oficina de defensa del consumidor. Sí, como lo decimos siempre, a veces no somos parte del problema, pero sí queremos ser parte de la solución, ¿no? Y en eso implica estos consumidores y consumidoras en acción, que tan amablemente te agradezco el espacio nuevamente a título personal, a título de la Unión de Usuarios y Consumidores, y agradecerte a vos, Tony, el momento de poder estar aquí hoy por primera vez, primera de otras tantas, porque esto es semanal y también tenemos una agenda de temas que seguramente te vamos a convocar en más de otra oportunidad. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, ha sido un gusto. No, por favor, muchas gracias a vos. Bueno, Valeria, ¿te quedó algo? No, nada, la verdad que todo lo que agregaría sería redundante, simplemente martes y jueves de 9:30 a 12:30 aquí en Corrientes 450, tercer piso, para la atención presencial de quienes quieran hacernos llegar su consulta, sus reclamos, para quienes vengan enojadísimas y enojadísimos. Acá tenemos un excelente trato para escucharlos y escucharlas. Muchas veces es simplemente eso, escuchar el problema, orientar, dar una opinión, y otras veces no, es llevar adelante la denuncia, la carta documento, porque también otro perfil que tiene el consumidor es que tiene que ser perseverante, ¿no? Exacto. Realmente las soluciones no llegan en lo inmediato, pero finalmente llegan. Así que eso lo pueden dar cuenta quienes a veces nos publican y nos agradecen a través de las redes el haber solucionado el problema y ese dolor de cabeza sin analgésicos, con una solución realmente concreta al problema. Y si quieren escribirnos, unión usuarios y consumidores@gmail.com, y en nuestra fanpage de Facebook, La Unión Rosario. Bueno, muchas gracias a los dos y bueno, a llevar adelante esta agenda maravillosa para los consumidores en este mes del consumidor. Y a los que están del otro lado les agradecemos por haber participado también de este programa, por acompañarnos siempre en este espacio, y nos volvemos a encontrar el próximo jueves, como siempre, a través del canal de YouTube de Conclusión. Hasta entonces, gracias.